Lo que cambia el día que cumples 65 años. Si naciste antes de 1961, en el momento en que cumpliste 65, la ley te sacó silenciosamente de toda una categoría de facturas e impuestos que, estadísticamente hablando, sigues pagando por completo. Y nadie cuyo trabajo sea cobrar ese dinero te va a llamar para decirte que dejes de pagar. Quiero decir esto claramente desde el principio, porque es el malentendido más caro con el que me encuentro año tras año. Cumplir 65 no solo te hace elegible para Medicare, te reclasifica silenciosamente ante el gobierno federal, tu estado, tu condado y un puñado de otras agencias, todas obligadas por ley a tratarte de forma distinta a partir de ese momento. Hay facturas que la gente más joven sigue debiendo y que tú ya no debes. Hay impuestos que se reducen, se congelan o desaparecen por completo en cuanto cruzas esa línea. Pero aquí está la trampa que le cuesta dinero real a la gente año tras año. Tener derecho legal a una exención y realmente no pagarla son dos cosas completamente distintas. La ley no te reembolsa automáticamente. Nadie en el condado te manda un cheque por correo. La agencia que lleva 40 años cobrándote no te va a mandar una tarjeta de cumpleaños que diga «Felicidades, ya puedes dejar de pagar». Tienes que saber que la exención existe y tienes que solicitarla tú mismo. Esa brecha entre calificar y reclamar es la razón por la que la mayoría de la gente que tiene pleno derecho a estos beneficios nunca ve ni un centavo de ellos. Y antes de que decidas que este video no es para ti, déjame aclarar el mito más grande de todos, porque así es exactamente como la gente se convence de renunciar a dinero que ya tiene su nombre escrito encima. Algunas personas asumen que una lista como esta es solo para jubilados de bajos ingresos que batallan para llegar a fin de mes. Entonces, si tienen una casa pagada y viven cómodamente, dejan de prestar atención, asumiendo que nada de esto les aplica. Otras personas asumen lo contrario, que esto es solo para los ricos, los que tienen patrimonios grandes y contadores elegantes. Entonces, si viven principalmente del cheque del Seguro Social, también dejan de prestar atención. Ambos grupos están equivocados, y ambos están dejando dinero sobre la mesa. Algunos puntos de esta lista ayudan más al jubilado de bajos ingresos, otros valen mucho más para la persona que tiene una casa que se duplicó de valor en los últimos años. Para cada uno te voy a decir exactamente a quién le conviene más, para que nadie que esté viendo esto pueda decir honestamente, ese no es para mí. Y si ahora mismo rentas, tampoco te vayas, porque uno de los puntos de esta lista controla directamente qué tan rápido puedes subir tu renta. Así que déjame decirte rápidamente quién soy y por qué soy yo quien te cuenta esto. Me llamo Weston. Soy abogado especializado en planificación patrimonial, con licencia estatal, y durante más de 15 años me he sentado frente a asesores fiscales de condado, empleados de sucesiones y agencias gubernamentales en representación de familias comunes. Y te voy a contar el patrón más doloroso que he visto en todo ese tiempo. No son las personas que intentan hacer trampa o manipular el sistema, esos casos son raros. El caso doloroso es la persona honesta, de 60, 70 y 80 años, que ha hecho todo bien toda su vida y que sigue pagando facturas de las que estaba legalmente exenta desde hace años, simplemente porque nadie se sentó con ella a explicarle qué formulario llenar. Ese es el error más costoso que existe, porque es completamente invisible. No hay aviso de mora, no hay multa, no suena ninguna alarma. Solo hay dinero saliendo silenciosamente de tu cuenta cada mes, cada año, que nunca tuvo que salir. Así que vamos a arreglar eso ahora mismo. Hoy te voy a explicar 5 de estos puntos, uno por uno, en español sencillo, con lo exacto que debes pedir en cada caso. Después te voy a dar algunos movimientos extra al final, para el propietario con algo más de patrimonio, porque esos últimos pueden valer una pequeña fortuna y casi nadie habla de ellos. Quédate hasta el final, porque el quinto punto de esta lista es el de mayor valor de todos y también resulta ser uno de los más fáciles de reclamar. Si solo vas a actuar sobre una cosa de todo este video, probablemente sea esa. 1. La nueva deducción fiscal extra de $6,000 para mayores de 65. Empecemos con la más nueva porque es tan reciente que casi nadie se ha puesto al día todavía y por eso mismo es la que más se está pasando por alto. A partir del año fiscal 2025, bajo la legislación tributaria firmada en julio de 2025, todo estadounidense de 65 años o más califica para una nueva deducción extra de $6,000. Está vigente para los años fiscales 2025 a 2028. Quiero ser preciso aquí porque es donde la gente se confunde. Esto no reemplaza tu deducción estándar, se suma encima de ella. Son $6,000 adicionales que se restan directamente de tu ingreso gravable solo por tener 65 años. Y si estás casado y tanto tú como tu cónyuge tienen 65 años o más, son $6,000 cada uno, $12,000 como pareja, encima de todo lo que ya reciben. Aquí está la parte que sorprende a la gente. La recibes ya sea que tomes la deducción estándar o que detalles tus deducciones. No importa cómo declares, lo cual la distingue de la deducción extra estándar para mayores que existe desde hace años, de la que hablaré más en el punto 5, la cual solo aplica si tomas la deducción estándar. Esta nueva deducción sí empieza a reducirse en niveles de ingreso más altos.
Como declarante soltero, empieza a reducirse en cuanto tu ingreso bruto ajustado modificado supera los $75,000. Para una pareja casada que declara en conjunto, ese umbral es de $150,000. Por encima de los límites superiores, desaparece por completo. Pero piensa a quién le queda, a la gran mayoría, al jubilado con un ingreso normal y moderado. Para esa persona, esto es dinero real que se le quita directamente a la cantidad que el gobierno puede gravar. Lo que de verdad me molesta de esto es que a las personas a las que más ayuda son exactamente las menos propensas a notarlo, el declarante de 65 años o más con un ingreso ordinario, que llena su propia declaración sencilla o se la entrega a un preparador que revisa una pila de declaraciones rápidamente. Esa es precisamente la persona que no se dará cuenta si esta nueva deducción se aplicó realmente y que pagará de más sin saberlo jamás. Así que la acción aquí es sencilla y toma unos 2 minutos. Cuando tu declaración esté lista, antes de firmarla, revísala y confirma que se aplicó la deducción extra para mayores. Si usas un programa, asegúrate de que tu fecha de nacimiento esté bien registrada, porque eso es lo que activa la deducción. Esto no es una pelea con nadie, es una línea en un formulario y solo tienes que asegurarte de que esté ahí. 2. Tu factura de impuesto predial. Aquí es donde se esconden los montos más grandes de toda la lista. Presta mucha atención porque en realidad hay 3 formularios distintos apilados uno sobre otro y la mayoría de los propietarios no tienen ni uno solo correctamente presentado. El primero es la exención de vivienda familiar, homestead. Le quita una parte del valor tasado de tu casa antes de que el condado calcule lo que debes. En Florida, esa parte es de $50,000. En Texas son $100,000 menos de la porción escolar de tu factura. Cada estado lo maneja distinto, pero en casi todos representa dinero real. Aquí es donde la gente se equivoca. La mayoría asume que la exención de vivienda familiar es automática, que entra en vigor el día en que compras la casa. En la mayoría de los estados no es así. Tienes que presentar un formulario de una sola página ante el condado, normalmente una vez, antes de una fecha límite en primavera. Lo presentas una vez y en muchos estados se mantiene vigente mientras seas dueño de la casa. Si se te pasa, pagas la factura completa ese año sin ninguna razón. El segundo formulario se apila justo encima del primero, es la exención por edad o exención para mayores de 65. La mayoría de los estados que ofrecen una exención de vivienda familiar también ofrecen una adicional que entra en vigor el año en que cumples 65. Y esta es la que el condado casi nunca te va a avisar por su cuenta. Es una solicitud completamente aparte y tienes que pedirla por su nombre. En Texas, todo propietario de 65 años o más recibe $10,000 adicionales menos de la porción escolar, encima de la exención de vivienda familiar. En Florida, la exención para mayores puede añadir otros $50,000 encima de los $50,000 básicos, duplicando efectivamente la deducción. Y aquí es donde los jubilados con más comodidad se equivocan al ignorarlo. Al oír la palabra mayores, asumen que debe haber una prueba de ingresos que no van a pasar. Pero en más de la mitad de los estados que ofrecen esto, no hay ninguna prueba de ingresos. Texas, Florida, Georgia, Tennessee, Alabama y otros, cumple 65, lo solicitas, lo obtienes. La edad es el único requisito. El tercero es el más valioso de todos, la congelación de la evaluación para mayores. Esto es lo que hace. Cuando cumples 65 y presentas la solicitud de congelación, el condado fija el valor gravable de tu casa en la cifra que tenga el año en que la solicitas. A partir de ese momento, no importa cuánto se revalorice tu vecindario ni cuánto suban los precios en tu calle, tu factura de impuestos se calcula sobre esa cifra congelada. En Texas, una vez que presenta la solicitud de límite fiscal para mayores de 65, tu impuesto del distrito escolar se congela en la cantidad exacta en dólares que pagaste ese año. El valor de tu casa puede duplicarse, la factura no puede subir. Entonces, ¿a quién ayuda todo esto más? Honestamente, a todos. La exención básica de vivienda familiar ayuda más, en términos porcentuales, al propietario de bajos ingresos, pero la congelación vale una pequeña fortuna para quien tiene una casa pagada que se ha triplicado de valor en los últimos años, porque son ellos quienes enfrentan los aumentos más grandes. Y a los que rentan, les dije que este punto también era para ustedes, y aquí está el porqué. Tu casero paga esa factura de impuesto predial y traslada cada dólar del aumento directamente a tu renta. Cuando esas facturas se congelan o se reducen en toda una comunidad, las rentas dejan de subir tan rápido como lo harían de otra forma. 3. Tu prima de Medicare Parte D. Esta es la que se descuenta silenciosamente de tu cheque del Seguro Social cada mes, antes de que el dinero llegue a tu cuenta, razón por la cual mucha gente olvida que la está pagando.
Para 2026, la prima estándar de Medicare Parte B subió a $202.90 al mes, desde $185 en 2025, y esa cantidad se descuenta automáticamente mes tras mes. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Existen unos programas llamados Programas de Ahorro de Medicare, Medicare Savings Programs, y si tu ingreso está por debajo del límite, tu estado te paga esa prima de la Parte B. No la reduce, la paga por completo. Hay 3 niveles, conocidos por sus siglas en inglés, CUMB, SLMB y CUI. El más generoso, CUMB, no solo cubre tu prima, sino que también elimina la mayoría de tus deducibles y cópagos. Aquí está lo que de verdad me molesta de esto, y por eso le dedico más tiempo. Los límites de ingresos son mucho más altos de lo que la mayoría cree. Mucha gente ve la palabra asistencia, asume que gana demasiado y nunca revisa si en realidad calificaría. Además, varios estados ya no toman en cuenta tus bienes o ahorros en absoluto, así que tus ahorros o tu casa pagada no te descalifican. Y a pesar de todo esto, sigue siendo uno de los beneficios menos reclamados de todo el sistema. Millones de personas que actualmente califican nunca lo solicitan, simplemente porque nadie les dijo que el programa existe. ¿A quién ayuda más? A cualquiera que viva principalmente del seguro social. Esto es enorme para ti. La acción aquí es una sola llamada telefónica. Llama a tu programa estatal de asistencia con seguros de salud, tu oficina local SHIP. Es gratis, te evaluarán para un programa de ahorro de Medicare y te ayudarán a solicitarlo. Esa llamada puede devolverte cerca de $200 al mes a tu cheque. Haz la cuenta en un año. Y mientras los tienes en el teléfono, pregunta por algo más de la misma familia, porque suele venir junto. Se llama Extra Help y algunas personas lo conocen por su otro nombre, el subsidio de bajos ingresos. Este apunta a una factura completamente distinta, el costo de tus medicamentos recetados bajo la parte D de Medicare. Si calificas, y muchas de las mismas personas que califican para un programa de ahorro de Medicare también califican aquí, puedes reducir drásticamente lo que pagas por medicamentos, la prima de tu plan de medicamentos y tu deducible. Y por eso lo menciono justo después del anterior. En muchos casos, que te aprueben un programa de ahorro de Medicare te inscribe automáticamente en Extra Help. Así que son 2 de los mayores ahorros en costos de salud de todo el sistema, ambos desbloqueados con una sola llamada y una sola solicitud. Para alguien que toma varias recetas al mes, eso no es cambio suelto. Puede ser uno de los beneficios más grandes de toda esta lista, y viene incluido en la misma llamada que te acabo de indicar hacer. 4. Asistencia para teléfono, internet y energía. El punto 4 es más pequeño en términos de dinero, pero sigue siendo una factura que legalmente puedes dejar de pagar por completo, así que no lo voy a saltar. Existe un programa federal llamado Lifeline que descuenta cerca de $9.25 al mes de tu factura de teléfono o internet, y muchos estados añaden su propio descuento encima de eso, lo cual puede aumentar la cifra. Por separado, si calentar o enfriar tu casa alguna vez representa una carga para tu presupuesto, existe un programa llamado LIHEAP, el programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos, que ayuda a pagar directamente esa factura de servicios. Voy a ser honesto contigo, este no es el punto más llamativo de la lista. $9 al mes no te va a cambiar la vida. Pero piénsalo así, es una factura recurrente más que el sistema ya decidió que la gente en tu situación no debería cargar sola, y queda sin reclamar por la misma razón que todas las demás. Solo la obtienes si la pides. Cuando juntas varios de estos puntos, los pequeños y los grandes, es cuando el número mensual realmente empieza a moverse. 5. La deducción estándar adicional para mayores, de siempre, y la más pasada por alto de todas. Lo cual me lleva al punto 5, el que te pedí que esperaras hasta el final porque es el que más dinero le cuesta a la gente año tras año, y también es el más fácil de arreglar de toda la lista. ¿Recuerdas esa nueva deducción extra de $6,000 del inicio del video? Encima de eso, el Código Fiscal le da a todo declarante de 65 años o más una segunda deducción estándar adicional, completamente separada, que lleva años en la ley. Para el año fiscal 2026, esa cantidad es de aproximadamente $2,050 para declarantes solteros y cerca de $1,650 por cónyuge calificado para parejas casadas. Se suma directamente encima de la deducción estándar regular que todos reciben. Y ahora también se suma con la nueva deducción extra de $6,000. Junta las 3, la deducción estándar regular, el añadido para mayores de siempre y la nueva deducción extra de $6,000 y verás que una gran cantidad de personas mayores de 65 debe mucho menos impuesto federal del que creen. Un número considerable de ellas no debe absolutamente nada. Pero aquí está la trampa silenciosa. Esas mismas personas siguen reteniendo de más de su pensión o seguro social por costumbre, o siguen entregando sus impuestos a alguien que nunca se detiene a ajustar por su edad. Año tras año le entregan al gobierno un préstamo sin intereses y lo llaman normal. En mi experiencia, este es el error de dinero más común y más fácil de corregir que comete la gente mayor de 65 años. Lo que creo que la mayoría no entiende es que el Código Fiscal no está tratando de ocultarte esto por mala intención, simplemente ninguna parte del sistema está diseñada para acercarse y avisarte.
El movimiento más fácil que puedes hacer es este. Cuando preparen tu declaración este año, confirma que se aplicaron tanto tu deducción estándar regular como tu deducción adicional por tener 65 años. Luego pregunta si deberían ajustar tu retención hacia adelante para que dejes de pagar de más cada mes. No es una batalla, es una casilla que simplemente hay que marcar correctamente. Algunos movimientos extra para propietarios con patrimonio real. Si tienes algo de patrimonio real, déjame darte algunos movimientos adicionales que casi nadie conoce porque para la persona correcta valen más que todo lo demás de esta lista junto. El primero es el aplazamiento del impuesto predial. En varios estados, una vez que llegas a cierta edad, puedes optar por dejar de pagar la factura de impuesto predial por completo, y el estado simplemente ajusta cuentas más adelante cuando la casa finalmente se venda o se herede a tus hijos. Mientras tanto, conservas tu flujo de efectivo. El segundo es la continuidad para el cónyuge sobreviviente. Cuando uno de los cónyuges fallece, las exenciones y congelaciones para mayores no se transfieren automáticamente en muchos lugares, y las familias las pierden por accidente. Pero si presentas el papeleo correcto, el cónyuge sobreviviente muchas veces puede mantener vigente la exención del cónyuge fallecido en lugar de ver saltar la factura de impuestos en el peor año posible. El tercero es uno del que la gente se ríe hasta que hace la cuenta. En varios estados, al llegar a cierta edad, tu registro vehicular o tus cuotas anuales se reducen o se eliminan por completo. Es poco dinero cada año, pero es tu dinero y está ahí, esperando. La historia de Margarita. Déjame traer todo esto de vuelta a una persona real. Una vez trabajé con una mujer a la que llamaré Margarita, de 72 años, viviendo cerca de Toledo, viuda, en una casa pagada que silenciosamente había duplicado su valor con los años, viviendo principalmente de su seguro social y una pequeña pensión. Cuando nos sentamos a revisar su situación, esto fue lo que encontramos. Estaba pagando la prima completa de Medicare Parte B cada mes. Estaba pagando la factura completa, sin congelar, del impuesto predial de una casa que se había revalorizado durante años. Y estaba pagando más impuesto federal del que en realidad debía, porque su preparador nunca había aplicado sus deducciones para mayores, ni ajustado su retención. Las tres cosas al mismo tiempo. Y cada una de ellas era algo que tenía el derecho legal de dejar de pagar. Así que presentamos tres formularios, una solicitud de programa de ahorro de Medicare, la exención y congelación para mayores con su condado, y una declaración de impuestos corregida. Nada en la vida de Margarita cambió. No se mudó, no vendió nada. Lo único que cambió fue cuánto de su propio dinero se quedaba en su cuenta al final de cada mes. Y aquí está la parte que quiero que de verdad escuches. Ella no estaba haciendo trampa. No se estaba saliendo con la suya. Simplemente estaba, por fin, reclamando lo que ya se había ganado a lo largo de toda una vida haciendo las cosas bien. Ese es todo el punto de lo que te estoy contando hoy. Estar legalmente exento y realmente conservar el dinero son dos cosas distintas. El único puente entre ambas es el formulario, y las agencias no van a construir ese puente por ti. ¿Qué hacer esta semana? Esto es exactamente lo que quiero que hagas esta semana y nada de esto te cuesta $1. Primero, llama a la oficina de tu asesor fiscal de condado y pregunta específicamente si la exención de vivienda familiar, la exención para mayores y la congelación de evaluación están registradas para tu propiedad. Si alguna no lo está, pregunta qué formulario la agrega y cuál es la fecha límite. Después, llama a tu oficina local SHIP y pide que te evalúen para un programa de ahorro de Medicare. Y finalmente, la próxima vez que preparen tu declaración de impuestos, confirma que se aplicaron tus deducciones para mayores y pregunta si deberían ajustar tu retención. Y si el costo de pagarle a alguien es parte de por qué has estado posponiendo esto, escucha con atención, porque no tienes que pagarle a nadie. Existen dos programas gratuitos, atendidos por voluntarios certificados por el IRS. Uno se llama Consejería Fiscal para Personas Mayores, Tax Counseling for the Elderly, y el otro es AARP Tax Aid. Se sentarán contigo y llenarán tu declaración gratis, y saben exactamente qué deducciones para mayores buscar. Así que, para la mayoría de ustedes, el costo de por fin reclamar todo esto es cero. Eso es todo. Unas cuantas llamadas y un par de formularios entre tú y dinero que siempre ha sido tuyo. Si esto te tomó por sorpresa, hay otro video aquí mismo en el canal donde explico esos formularios de impuesto predial con mucho más detalle, estado por estado. Es el mismo tipo de dinero, escondido en el mismo tipo de silencio. Una última cosa rápida y es importante. Esto es información educativa general, no asesoría legal ni fiscal personalizada. Estas reglas realmente varían según el estado y el ingreso, así que confirma siempre en tu propia situación con tu condado, tu oficina estatal SHIP o un profesional calificado antes de actuar. Y si algo de esto te ayudó, haz una sola cosa por mí a cambio. Envíaselo a alguna persona mayor de 65 años que conozcas. No te va a costar nada y podría devolverle unos cuantos cientos de dólares al mes a su bolsillo. Nos vemos en el próximo video.